Bien, vamos a comenzar con este video que corresponde a la clase práctica de base de datos, en este caso al práctico 2, relacionado con el problema del ajedrez. ¿Qué era lo que teníamos en este problema? Teníamos una letra, ¿sí? En el práctico 1 se pedía crear un esquema para la letra de este ejercicio, en donde la letra nos decía que la base de datos en este problema del ajedrez se irá construyendo a pequeños pasos. Lo importante que interesa saber es llevar un registro de todos los jugadores federados. Para cada jugador interesaba almacenar su identificador de jugador y de J, su nombre, su apellido, nacionalidad, número de documento nacional y fecha de nacimiento. Y también me interesaba registrar a las federaciones que reúnen a los jugadores de una nación o de una región. Y de estas interesa saber su identificador, IDF, el nombre de la federación, usualmente es el nombre del país, la zona a la que pertenece y la subzona. Por ejemplo, la Federación Grecia pertenece a la subzona A y a la zona 1.5. Y dejábamos un enlace a Wikipedia para tener acceso a las otras zonas para los países que ustedes quieran saber. La última parte de la letra nos decía que un jugador pertenece a una sola federación, y acá evidentemente tenemos la relación en la base de datos. Lo cierto es que en el ejercicio 1, en el práctico anterior, la solución o el esquema solución final tenía tres tablas, una para la entidad de jugadores con sus atributos, otra para la entidad federaciones con sus atributos respectivos, y una tercera tabla federado en, que me vinculaba a los jugadores y a la federación a la cual pertenecían esos jugadores. Por eso los atributos de la relación federado en son el identificador de jugadores y el identificador de la federación. Bien, problema sencillo, parecido al problema teórico, nada más que en vez de departamentos, riesgos y nivel de riesgo, tenemos jugadores, federaciones y las relaciones federado en. Vamos a ver qué es lo que se pide en el práctico 2 de base de datos. Se pide primero realizar un diagrama MER, o un modelo entidad-relación para el problema del ajedrez, visto en el práctico 1 y cuya solución está en el práctico 1, en la solución del práctico 1 que está subida en el curso. Y en el modelo MER se pide en primera instancia identificar las entidades, atributos y relaciones. El segundo paso es agregarle al MER la identificación de las claves de cada una de las entidades. El tercer paso es agregarle al MER la conectividad de las entidades a la relación, es decir, con una línea gruesa obligamos a la entidad a participar sí o sí de la relación, y con una línea delgada dejamos la libertad de que la entidad puede participar o no en la relación. Y el último paso es indicar la cardinalidad, de decir cuántas veces puede participar una entidad en una relación, y ese era el número que colocábamos en el extremo de la entidad, arriba de la línea que conecta a la entidad con la relación a la cual se vincula. Bueno, lo que nos pide es hacer el MER de la misma manera que lo hicimos en el teórico. ¿Sí? Es una forma de ejercitar lo visto en el teórico. ¿Cómo comenzamos? Bueno, si se acuerdan, el primer paso es identificar a las entidades. En este problema, el problema del ajedrez, tenemos dos entidades, jugadores y federaciones. ¿Cómo es que especificamos en un modelo entidad-relación que jugadores y federaciones son entidades? La forma de especificarlo es recuadrándolas, ¿sí? O enmarcándolas en un rectángulo a cada una de ellas. De esta manera, visualmente ya sabemos que estas son entidades.
El siguiente paso es agregar los atributos a cada una de las entidades. Por ejemplo, tenemos IDJ, nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad y fecha de nacimiento como atributos de jugadores. ¿Cómo identificamos en un modelo entidad-relación a los atributos? Bueno, los enmarcamos dentro de una elipse o de un círculo. La siguiente pregunta es: ¿cómo sabemos a qué entidad corresponden estos atributos? La forma de saber es conectando los atributos a la entidad a la cual pertenecen. Bien, vamos a hacer lo mismo con federaciones. Sus atributos son IDF y nombre, y zona y subzona. Esos son sus 4 atributos. Los encerramos dentro de una elipse a todos para especificar que son atributos y los conectamos a sus atributos a la entidad a la cual pertenecen, en este caso federaciones. El siguiente paso que podemos hacer en el MER es identificar o especificar las claves de las entidades. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una clave para federaciones? Bueno, todo parece indicar que el identificador de federaciones va a ser la clave. Ahora, si observamos a jugadores, tenemos que parece que el identificador de jugador puede ser una clave. La pregunta es: ¿puede haber algún otro atributo que pueda hacer juego como clave en esta entidad? La respuesta es sí. Tenemos la cédula de identidad. Si asumimos de que la cédula de identidad es única en cada país y además es única a nivel mundial, entonces podemos identificar a cualquier jugador de cualquier federación a través de su documento de identidad. Si asumimos de que este no se repite dentro del país y tampoco existen cédulas de identidad iguales entre países diferentes. Esa es otra opción, ¿sí? La clave no tiene por qué ser siempre un identificador artificial que nosotros creamos, sino que puede ser perfectamente un atributo o una propiedad de la entidad, en este caso cédula de identidad. Bueno, antes de determinar la clave, vamos a agregar el componente que estaba faltando, que es la relación. Federado en. Esto se deduce de la letra, que nos dice que los jugadores están federados a federaciones. Bien, ¿cómo identificamos a una relación en el modelo entidad-relación? Con un rombo. Lo que nos está faltando para la primera parte del ejercicio es conectar a la relación con las entidades que participan en esa relación. En este caso tenemos que jugadores forma parte de la relación federados en y federación también forma parte de la relación federado en. Bien, esa es la parte 1 que se pedía. Vamos a la letra. Este es práctico 1, acá está práctico 2. Eso es lo que se pedía: identificar entidades, atributos y relaciones. La segunda parte nos dice: al MER del ejercicio anterior hay que identificarle las claves o identificadores de cada entidad subrayándolos. Esto se hace de manera sencilla, especificando el identificador con el atributo que va a oficiar de tal rol subrayado. En este caso el identificador de jugadores es IDJ, el identificador de federaciones es IDF. Bien, terminamos la parte 2, por ahora sencillo. El ejercicio 3 nos pide conectar con línea fina o línea gruesa a las entidades con la relación, dependiendo de si es obligatorio o no su participación en la relación.
En este caso, vamos a conectar tanto a jugadores como a federaciones con una línea delgada. ¿Qué quiere decir que ambas entidades tengan una línea delgada conectada a la relación? Quiere decir que un jugador puede ser considerado jugador sin la necesidad de estar federado, si no tiene la obligación de participar en la relación. Y una federación puede ser considerada como federación aunque no tenga ningún jugador federado. Es decir, las federaciones no están obligadas a participar en la relación federado-en. Si en cambio de tener una línea fina se tuviese una línea gruesa, por ejemplo, para jugadores, si vamos a dibujar una línea gruesa, si tuviésemos una línea gruesa de jugadores a federado-en, lo que ocurriría es que estaríamos obligando a los jugadores a estar sí o sí federados en alguna federación. Ahora, la letra, si ustedes la revisan, en ningún momento nos especifica, ni de forma explícita ni de forma implícita, que los jugadores o las federaciones estén obligadas a participar en esta relación. No se especifica de que los jugadores sí o sí tienen que estar federados o que las federaciones, para existir como institución, sí o sí deben tener por lo menos un jugador federado. Por lo tanto, vamos a dejar flexible la base de datos y vamos a permitir que haya jugadores sin federación y que haya federaciones sin jugadores. ¿Quiere decir que esto modela exactamente la situación real de las federaciones y los jugadores? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que, dada la letra actual, dado como entendemos el problema, no hay ninguna restricción o algo que me indique de que haya que obligar a los jugadores y a las federaciones a participar en esta relación. Tal vez en un futuro, si yo me vuelvo a reunir con el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez y le muestre la primera versión de la base de datos, el presidente me diga: pero yo no puedo considerar a una federación como tal si no tiene por lo menos un jugador. Bueno, y entonces ahí yo me vería obligado a modificar el esquema de la base de datos. Pero eso sería como un paso posterior, es decir, ante una nueva reunión que yo tenga con el presidente, puede surgir que yo entienda un poco más el problema y vea que en realidad el presidente quería o entendía que las federaciones sí o sí tienen que tener un jugador. Se puede dar ese dinamismo en los esquemas de la base de datos, sobre todo cuando estamos construyendo la base de datos, cuando estamos recién analizándolas. Esta puede ser la versión 1 de la base de datos, pero la versión 2, después que el cliente la revisa, puede ser esta. Así que obliga a las federaciones a tener por lo menos un jugador. Pero tal cual está la letra del problema actualmente, yo puedo darme la libertad de dejar flexibles a jugadores y federaciones en esta relación. Siempre que ustedes vean de forma explícita un jugador sí o sí tiene que estar federado, ahí saben que hay una obligatoriedad en la participación del jugador. Entonces pueden estar seguros de conectar una línea gruesa. Como en el ejemplo del teórico que nos decía que un departamento sí o sí tenía que tener un nivel de riesgo. Ahí yo estoy obligando a los departamentos, recordando el ejercicio teórico, estoy obligando a los departamentos de que aparezcan sí o sí en la relación. Pero acá en la letra no decía de forma explícita sí o sí los jugadores tienen que estar federados. Entonces dejo flexible la conexión. Bien, entonces para el ejercicio 3 dejamos el MER tal como estaba y vamos al ejercicio 4, que nos pide indicar los números que me indican la cantidad de veces que un jugador puede participar en la relación y la cantidad de veces que una federación puede participar en la relación. ¿Qué quiere decir esto? El número que vaya acá me va a decir un jugador cuántas veces puede estar federado, y al revés,
una federación, el número que hay acá me va a decir una federación cuántas veces puede aparecer en esta relación. Es decir, una federación cuántos jugadores puede tener. De la letra se desprende lo siguiente. Un jugador está federado solamente a una federación. Por lo tanto, debe de aparecer solamente una vez en la relación. De esta manera yo estoy prohibiendo que un jugador pertenezca a la Federación de Ajedrez de Francia y a la Federación de Ajedrez de Brasil. O pertenece a una u a otra. Y en cuanto a las federaciones, lo que estoy indicando con 1, asterisco, estoy indicando que una federación puede tener un jugador o varios jugadores. Es decir, la federación puede participar una o varias veces en la relación, ¿sí? Lo cual es lógico, ya que una federación, por ejemplo la Federación de China, no tiene solamente un jugador, sino que tiene miles o tal vez cientos de miles de jugadores de ajedrez. Entonces es lógico que federaciones participe una o varias veces en la relación federado-en. ¿Qué es lo que me dice esta relación? Bueno, ¿qué jugador está federado a cuál federación? Entonces, del lado del jugador yo veo a cuál federación está federada, y del lado de la federación yo veo cuántos jugadores hay federados a esa federación. Por eso la cardinalidad de jugadores es 1, solamente pertenece a una sola federación, y la cardinalidad de federaciones es de 1 a muchos, es decir, puede tener 1 o muchos jugadores. Nuevamente, el modelo entidad-relación es un paso previo a la escritura del esquema de la base de datos. Todavía la base de datos no está escrita. Esto es recién un modelo que me permite a mí entender cómo se relaciona la información que yo voy a guardar en mi base de datos. Solamente eso. El siguiente paso que nos estaría faltando es, a partir del modelo entidad-relación, pensar cuál sería el esquema de la base de datos y después, en un lenguaje de base de datos, crear las tablas y empezar a agregar datos a ellas para tener la base de datos ya construida y con información incorporada a ella. Bien, como resumen final, el aprendizaje de el MER o de los modelos entidad-relación es que son una herramienta que me permiten a mí analizar un problema de base de datos. Una vez que yo tengo un MER construido, tengo mucha información sobre la base de datos. En este caso, vamos a cambiar de color, por ejemplo azul. En este caso yo sé que la base de datos va a tener dos entidades, jugadores y federaciones, que van a estar vinculadas por la relación federado-en. Sé que un jugador va a poder aparecer solamente una vez en esta relación y federaciones va a aparecer una o varias veces en la relación. ¿Qué me dice esto? Un jugador puede estar federado solamente a una federación y una federación puede tener varios jugadores federados. La línea delgada que conecta jugadores con federado-en me dice que un jugador no está obligado a estar federado, no tiene por qué estar federado. Y la línea delgada entre federaciones y federado-en me dice que una federación no tiene por qué tener jugadores federadas a ella. Puede existir sin la necesidad de que haya jugadores. En cuanto a las entidades, sé que federaciones tienen estos 4 atributos y que jugadores tienen estos 6 atributos y que IDJ es la clave principal de jugadores e IDF es el identificador principal de federaciones. Bien, la semana que viene vamos a plantear un problema de base de datos para que ustedes puedan realizar el ejercicio nuevamente de, dado un problema, una letra de base de datos, identificar las entidades, las relaciones, los atributos, plantear un modelo de entidad-relación y después plantear un esquema de base de datos. Y va a ser uno de los últimos ejercicios antes de pasar al nuevo tema, que es, bueno,
tengo un modelo de entidad-relación, ¿cómo hago para crear las tablas de una base de datos? Así que la próxima actividad de base de datos va a ser un nuevo ejercicio práctico. Ya volveremos con los videos teóricos, con nuevos temas, una vez que estén resueltos los próximos prácticos. El próximo práctico es el práctico 2.a, para ejercitar todos estos conocimientos tratados en estos teóricos y en estos primeros prácticos de lo que va del año.